Listo. Bueno, ¿está listo, Adolfo? Bueno, chicos, bueno, chicos, buenas noches. Saludamos a nuestro gran invitado y su nombre es Iván Ledesma, jugador profesional, actualmente en Audax Italiano, igual que toda la también personal, y para que ustedes puedan hacer sus preguntas y recibir consejos de Iván. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, bien. Saludar a los chicos. Aquí estamos bien, todo bien, gracias a Dios. Así que feliz de estar en esta reunión para poder aportar un granito de arena para los chicos. Gracias, Titi. Titi, para comenzar, tus inicios fueron en la ciudad de Antofagasta, donde empieza el sueño, tu sueño de ser futbolista. ¿En qué escuela de fútbol? Yo estuve en Minera Escondida y bueno, tuve mi niñez como con el fútbol. Y bien, pues la pasé muy bien en esa escuela de fútbol, aprendí muchísimo y de ahí se me dio la posibilidad de ir a una escuela de fútbol de Cobreloa, la cual con mi papá fuimos, estuvimos un año ahí en la escuela de fútbol de Cobreloa y al año siguiente ya inicié la etapa de cadetes con Cobreloa. Qué bien. Vamos a ir avanzando en tu proceso, Titi. Diego tiene una pregunta. Sí, Hola, buenas noches, soy Diego. ¿Cuál fue tu emoción cuando te dieron tu contrato para ser jugador profesional? Hola, mira, sí, ese día fue muy importante para mí porque era un sueño que en ese minuto llegó y fue muy lindo porque todo lo que me costó para poder conseguir ese contrato, sabiendo que no era una plata muy grande, pero para en ese minuto para mí era mucho, era mucho sacrificio, mucha entrega la cual yo había hecho para poder conseguir ese contrato. Estuve muy por el lado y alegre con mi familia, contento porque era lo que quería y de ahí en adelante aspiré a otro sueño. Claro, Iván, y tus inicios ya en Cobreloa en cadetes, ¿a los cuántos años llegas a las divisiones inferiores de Cobreloa? Yo llego a los 16 años y me tenía que ir a Santiago, a la sub-16 de Cobreloa en Santiago. Pero justo llega un director técnico que al fin y al cabo me deja en la sub-17 de Calama un año menos. Entonces fue muy bueno eso para mí también porque me sirvió muchísimo para el año siguiente estar en mi categoría y en Calama. Así que fue bueno porque, como te decía, pues me sirvió como experiencia y después al año siguiente ya era titular. Entonces todo eso me sirvió muchísimo para mi progreso y en Cobreloa, pues los cadetes. Claro, los chicos que no saben, Cobreloa tiene sus cadetes acá en Santiago y, claro. Y tus logros importantes en las cadetes de Cobreloa, Titi. Mira, el logro, bueno, en la sub-17 llegamos a una final, la cual perdimos con Colo-Colo, y en la sub-19 salimos campeones con la U ahí en Quilín, que creo que ese fue uno de los logros más lindos que tuve como cadete. Claro, es muy lindo
ese proceso, Titi, y por ahí hubieron también, aparte de esos logros, por ahí cosas que extrañaba a tu familia, me imagino, muchísimo, a tu madre. Sí, sí, lo extrañé muchísimo porque, bueno, yo en Calama, cuando me fui el primer año antes de pasar a cadete, me fui con mi mamá. Ella me apoyó, estuvo un año ahí, y luego ya, cuando yo ya inicié mi proceso de cadete, ella me dejó y volvió a Antofagasta. Y de ahí me tuve que adaptar, pues, porque muy chiquitito, viviendo solo, igual fue complicado, pero a la vez me sirvió muchísimo para madurar a esa edad, y muchas cosas más, pues así que, pero es muy sufrido esa etapa cuando te toca partir de tu ciudad o de tu familia a tan corta edad. Claro, y a la vez fue rápido tu proceso porque llegaste ya grande al fútbol joven. Y por ahí vi en Wikipedia que tuviste una oferta, un interés de la Lazio, de Italia. Sí, mira, yo cuando salgo campeón de la Sub-19, a todo esto hice los 3 goles, ganamos 3-0 en esa final. Me llega una opción de irme a probar por un mes a Italia, a la Lazio. Y yo en ese minuto no tenía contrato. Entonces, al ir iba a irme como jugador libre. Y ahí Cobreloa me amaba un contrato, me terminó quedando en Cobreloa porque al fin y al cabo asegurarme convenía eso. Ahí, yo sabía que podía ser un poco más riesgoso, y a tan corta edad también, pues, así que al final terminé firmando en Cobreloa, aseguré mi contrato y me quedé en Cobreloa. Sí, extraordinario. Tienes que haber sido muy, muy crack en esa etapa. Sí. Titi. O sea, lo que pasa es que al fin y al cabo igual uno a veces puede cometer errores. Creo que eso es importante para los chicos, que a veces hay que estar bien asesorado con tu familia o con alguien que sepa para tomar las mejores decisiones a esa edad. Porque te pueden llegar muchas ofertas o muchas opciones de contrato y todo eso, y hay que tomar la mejor decisión. Así es. Titi, Martín Muñoz te escribe y dice, ¿cuál fue tu peor temporada y qué consejo le darías a él que para no rendirse, que está en las cadetes de Everton? Ya. Mira, mi peor temporada creo que fue cuando Cobreloa desciende, que fue el último año que estuve en Cobreloa, o el penúltimo, perdón. Porque yo venía jugando en primera división, ya estaba jugando como profesional, lo estaba haciendo bien, estaba haciendo goles, y se va Jorge García, que era el técnico en ese minuto. Y ahí llega Fantasma Figueroa, la cual llega a mitad de año y no jugué muy pocos partidos, habrán sido 3 de 11, 12 partidos, y me costó muchísimo porque fue como, en ese minuto fue un golpe para mí, anímico, de estar jugando y todo, a no ir citado, la cual hasta el día de hoy no sé por qué el profe Fantasma Figueroa no me dejaba jugar, no me citaba, y fue muy triste para mí. Entonces creo que esa etapa o esa temporada me costó muchísimo. Y para eso hay que tener mucha valentía, mucho coraje de levantarse de todos los días, aunque sabiendo que no te van a citar a un partido, ir a entrenar por uno mismo, porque al fin y al cabo esto es personal, y si tú entrenas para ti mismo, los beneficios del fútbol van a venir sí o sí. Entonces creo que eso es importante. Si no se te dan las cosas, o no te citan, o no estás considerado con el técnico, lo importante es seguir entrenando, seguir sacrificándose, que después el fútbol sí o sí te va a dar recompensa. Así es, buen consejo. Hay técnico y técnico en el fútbol, ya sean los grandes o los chicos.
Genaro Vera te pregunta, ¿cuál fue tu peor lesión? Mi peor lesión, mira, gracias a Dios, no he tenido lesiones graves. Y la única que he tenido en mi carrera ha sido un desgarro que tuve cuando estaba en la selección sub-20 en una gira argentina, que esa fue, bueno, fue casi terminando la gira, un partido contra Independiente, y que me lesionó en ese partido a mitad del primer tiempo, y al día siguiente ya nos poníamos en Chile, así que creo que esa fue mi peor lesión, que fue un desgarro, y me recuperé como en 3 semanas. Claro. Cristóbal Cáceres te pregunta, ya que tu posición es volante mixto o de salida, un consejo que le des, que nos dé a todos. ¿Por mi posición? Por tu posición. Sí, bueno, es una posición bastante común en el fútbol. Muchos jugadores juegan en esa posición, y salen muchas también jugar en esa posición, entonces hay que estar siempre con mucha dinámica, con mucha inteligencia, saber jugar al fútbol, saber leer el fútbol, que creo que eso es muy importante para el mediocampista, saber leer el fútbol, cuándo dar un pase, cuándo ir a quitar, cuándo poner la cosa, y eso creo que es importante. Así es el distinto, el número 10. Claro, Jaime Mesa te pregunta, ¿cuál fue la motivación para jugársela y llegar a ser un futbolista profesional? La motivación. Es que yo desde chiquitito en mi mente siempre quise ser un futbolista profesional. Y creo que nadie me dijo que no lo hiciera. Y eso creo que fue la mejor motivación. Y siempre me apoyaron a conseguir lo que yo quería, mi sueño de ser futbolista profesional. Y tenía, yo creo que fácil llegar a este sueño. Y obviamente que hay que tener sacrificio, harto trabajo, mucha humildad para poder llegar a ser futbolista. Claro, muy buenas preguntas, chicos. Adolfo, te dejo con tu pregunta. Hola, buenas noches, don Iván. Buenas Hola. noches a todos los chicos y a todos los presentes. Gracias por estar presentes con nosotros. Quisiera hacer una consulta. Desde su inicio, ¿qué tan importante fue, bueno, llevándolo al terreno de los chicos que están empezando, qué tan importante fue acatar las órdenes que daba el director técnico en ese entonces, aún así pensando en que podía estar equivocado, sintiendo que tú él podía estar equivocado? Pero qué tan importante es siempre acatar las órdenes del técnico. Es muy importante, porque al fin y al cabo, si tú quieres jugar, tienes que entender lo que el técnico quiere. Y si lo entiendes, es muy difícil que no te haga jugar o que no estés citado o considerado en lo que él quiere. Creo que eso es muy importante, saber entender lo que el técnico quiere y llevarlo a cabo, en este caso en cancha. Y eso, pues siendo también muy inteligente, como le decía delante, saber leer el fútbol a su edad. Si ustedes llegan a leer el fútbol, créanme que van a lograr muchas cosas, porque hoy en día todos dicen que el futbolista tiene que tener resistencia, que tiene que tener velocidad, pero el jugador, como decía recién Juan Pablo, es distinto, se va a valorar mucho más en el fútbol. Bien. Una última consulta, no, me queda otra más, pero ¿qué es lo que más exige el técnico dentro de un campo de juego cuando ya un partido en la liga, en cierto modo? ¿Qué es lo que más exige o qué es lo que más les pide en rigurosidad en pos del equipo? Mucha disposición para el equipo, mucha entrega. Creo que eso es lo que más pide el técnico ya estando jugando en cancha,
eso, que estemos muy concentrados, que creo que eso es muy importante también cuando uno está jugando, la concentración, porque eso mismo te lleva a jugar bien y a hacer las cosas bien y lo que te pide el técnico. Entonces creo que eso es muy importante, la concentración y obviamente jugar bien y hacerlo bien. Una pregunta muy recurrente que está saliendo habitualmente en nosotros acá, pero es necesario hacerla. ¿Cuál es el anhelo de Iván en este momento, en el momento profesional que está? ¿Cuál es el anhelo que tiene más grande en este momento? Mira, lo que yo quiero hoy en día es salir al extranjero, que para eso he estado trabajando, aunque sea aquí en casa, porque confío mucho en mí y sé que lo puedo lograr. Entonces creo que eso es uno de mis anhelos, es irme al extranjero y ya pensando un poco más allá, ir a la selección, que también está muy cerquita. Yo creo que hoy en día el técnico de la selección está dando oportunidades y entonces hay que trabajar mucho y sé que algún día va a llegar la oportunidad de poder vestir la camiseta de la selección y para eso tengo que estar preparado para aprovechar la oportunidad. Muchas gracias, Iván. Iván, Martina Alvarado te pregunta, yo juego de los 5 años y mi sueño es ser futbolista profesional. Como ya sabemos que para las mujeres es más complicado, para poder llegar al fútbol femenino, ¿qué consejo le darías? Mira, a modo de consejo, que entrene igual, que siga entrenando igual, que no se bajonee por ser mujer, porque creo que hoy en día el fútbol femenino va a tomar mucho más fuerza de aquí en adelante, con los temas de los contratos, con los clubes ya más asesorados como fútbol femenino. Creo que eso es muy importante para todas las mujeres que hoy en día quieren tomar el fútbol como profesión. Y eso, para que no se bajonee, que siga entrenando, a que insista siempre, porque cuando lo logre se va a dar cuenta de que todo el esfuerzo que hizo va a ser recompensado. Sí, así es. Titi, ya hablamos de tu proceso en cadetes, ahora pasamos a tu debut profesional. Ese recuerdo. Sí, el debut profesional fue muy lindo para mí y siempre lo voy a recordar por el resto de mi vida porque fue fue una semana muy intensa. Yo estaba por la selección sub-20 en Perú, jugando un partido amistoso contra Perú y me llama el técnico del primer equipo de Cobreloa. Me dice, Titi, yo acababa de haber terminado el partido contra Perú, y me dice, Titi, te necesitamos urgente porque el fin de semana vas a jugar, vas a debutar, porque Hugo Droguet se lesionó. Entonces, haciendo las gestiones con el coordinador de la selección, al día siguiente ya estaba en Calama y me fui a concentrar con el equipo y ahí ya tenía muchos nervios, ya tenía ahí las cosquillitas en la guatita y obviamente que fue una linda experiencia estar ahí con los jugadores, concentrar mi primera vez en el hotel con los jugadores del primer equipo y al día siguiente ya era el partido y el técnico me pesca y me dice, Titi, ¿querés jugar de titular o empezar jugando el segundo tiempo? Y lo primero que se me vino a la mente fue decir empezar del segundo tiempo, porque tenía un miedo, un nerviosismo. Entonces, termina el primer tiempo, yo me iba al camarín y me llama el preparador físico, que era John Armijo en ese minuto, y me dice, Titi, dale, ¿para dónde vas? ¿Por qué vas al camarín si tenés que entrar? Ven a calentar conmigo. Y ahí, te lo juro que se me pasó por mi mente, se me pasó todo lo que me había costado para poder estar ahí en ese minuto, que era debutar. Y me acuerdo muy bien como lo dije recién, porque ese partido iba 0-0 y en el segundo tiempo, a los 10 minutos, empezando el segundo tiempo, hago el gol, que al fin y al cabo terminamos ganando 1-0 con mi gol. Y fue muy importante porque Cobreloa venía ya en decadencia para lo que era
el descenso, entonces ese triunfo fue muy valioso para poder mantenerse un año más. Muy linda historia, Titi, muy linda historia. Sí, Eh, sí, hermosa. sí. Iván, te dejo con Benjamín Busto y te cuento un poco de su historia. Eres un joven que tiene una pequeña discapacidad en su lado derecho de su cuerpo, pero el hombre es un crack. Para mí esos jóvenes son los verdaderos ídolos del fútbol. Él igual juega fútbol y hace su vida normal. Así que, Benja, te dejo con tu pregunta. Hola, Iván. Hola, Benja. Mira, leí sobre ti, investigué un poco y leí que tienes problemas con el peso, que, que entrenas, duermes y al otro día estás con 2 kilos de más. ¿Cómo lo controlas y tienes alguna dieta o algo? Sí, mira, yo siempre he sido de una contextura gruesa y aparte con un metabolismo más lento que de lo normal. Te doy un ejemplo, yo me puedo comer un Super 8 y subo 2 kilos, como ejemplo, y te comes un Super 8 y puedes 100 gramos. Entonces, esa diferencia para mí me cuesta muchísimo trabajarlo, cuidarme en la alimentación, entrenar más de lo normal, y cuidarme también más de lo normal. Entonces, ha sido complicado en mi carrera el tema del peso, pero gracias a Dios y me he tratado de cuidar muchísimo y estar a lo más posible, lo más bien posible para competir. Entonces creo que dieta no hago mucho, sí me cuido mucho, pero dieta así tan estricta no, porque al fin y al cabo uno se termina medio ahí enredando con la mente y mejor eso es tener la mente tener Yo ando arreglando mi tablet. ¿Te conectaste tú? No te conecté porque me dejé. Quiero arreglar mi tablet. La tablet que no puedo ver ese día, ni lo puedo.
¿Qué rayos pasó? ¿Qué pasó? Hijo, sí se está. Hola. No, no escuchamos de allá para acá, hombre.
puedo meterlo porque no, pues, no sé. Ellos no escuchan.